Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hemos continuado con las caídas en los mercados. De hecho, la caída que hemos visto en Europa ha sido más fuerte de la que veíamos ayer, y esto la verdad que no pinta demasiado bien. En el IBEX 35 ayer comentábamos que perdía los 9.500 puntos, estaba justamente ahí, pero hemos visto cómo en parte de la sesión se mantenía por debajo. Por lo tanto, podríamos continuar cayendo hasta el siguiente objetivo, que estaba en la media de 70 sesiones, alrededor de los 9.330 puntos, y hasta ahí se ha ido la cotización del IBEX 35 en la sesión de hoy. Hay que tener mucho cuidado con la zona actual, porque si la pierde, cuidado, porque podría poner el objetivo en esos 9.000 puntos que venimos comentando y que decíamos también en el vídeo del resumen semanal de este domingo. Además, cuidado, porque desde hace bastante tiempo, cuando estamos viendo esa tendencia alcista que no nos acaba de encajar debido a esos datos macro que quizás anticipaban a que podíamos entrar en recesión, comentábamos que cuando finalizase la tendencia alcista actual debería ser con un volumen muy alto de las caídas. Y cuidado, porque el volumen se está empezando a disparar en las cotizaciones de los índices. Por lo tanto, eso es muy mala señal. La clave, pues como decíamos otro día en el IBEX 35, la zona de los 9.000 puntos. Ahí está la clave para saber si la tendencia alcista actual podría llegar a tener continuidad. Así que va a ser la zona que debemos vigilar en el principal índice español. Además, hoy hemos visto cómo Fitch ha bajado la calificación de Estados Unidos de su deuda de AAA a AA. Por lo tanto, cuidado, porque esto es un síntoma más de que quizás la economía no está yendo demasiado bien y cada vez parece más evidente, aunque nos empeñemos en pensar que aquí no va a pasar nada y que nos mantenemos con las subidas en los mercados. Así que bueno, cuidado, porque la situación se empieza a complicar bastante y el riesgo quizás cada vez puede ser mayor. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy analizando tres acciones que yo os adelanto que van a ser muy interesantes. Las tres acciones que vamos a ver hoy son Telefónica, Grifols y Bankinter. Vamos a comenzar con Telefónica, en la que hemos visto una caída hoy del 7%. Pero antes de analizar la guía de hoy, vamos a echar un poquito la vista atrás, porque la seguimos analizando bastante a menudo en las últimas semanas. Veíamos como había formado un doble suelo alrededor de la zona de los 3,61, que era un soporte muy, pero que muy importante, y comentábamos que quizás podría alcanzar ese objetivo en la zona de los 3,77, y si la superaba podríamos irnos hasta la siguiente zona por encima, que tenía alrededor de los 3,85, y ya si la superaba podríamos irnos de nuevo a máximos. Y fijaros cómo se acabó cumpliendo todo el movimiento, fue alcanzando esos objetivos. Pero fijaros cómo al llegar a la zona de máximos vimos cómo el volumen dejó de entrar en su cotización, y lo que decíamos es que para superar los máximos que veíamos en abril necesitaba entrar mucho volumen en su cotización, y lo que vimos fue totalmente lo contrario. En esta vela de aquí, una vela que nos dejaba bastantes dudas porque podría ser una vela de caídas, una vela de vuelta, pues vimos cómo empezó a corregir. Aquí teníamos dos señales ya bastante negativas, pero comentábamos que quizás la corrección, mientras no perdiese la media móvil de 70 sesiones, podríamos mantenernos con la estructura alcista que habría comenzado hace un par de semanas a mitad de julio. Pero después de la caída que hemos visto hoy, todo esto podríamos decir que se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque la caída de hoy ha perdido esa media móvil de 70 sesiones, y fijaros en ese soporte tan importante que marcábamos, los 3,61, también se ha roto. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos pensar? Que puede comenzar una tendencia bajista y que podría continuar cayendo en el medio largo plazo. Sí que es verdad que los mínimos de hoy se han mantenido los mínimos que veíamos en marzo. Puede ser la última esperanza que podemos tener en la cotización de Telefónica ahora mismo, pero si pierde esa zona nos iríamos directamente hasta la zona de los 3,40 en el gráfico, que es el siguiente soporte que tiene importante en el gráfico después de que anteriormente actuara como resistencia. Por lo tanto, ahora viendo la caída de hoy con el volumen que ha tenido, no me extrañaría para nada que nos fuéramos a visitar esa zona de los 3,40. De hecho, la caída podría incrementarse o coger más velocidad al perder esa zona del cierre de hoy, si vemos que continúa cayendo. La zona de 3,40, pues sí que es verdad que podríamos ver un rebote en su cotización, quizás hasta la zona en la que ha cerrado hoy, hasta la zona de 3,55, pero en mi opinión creo que ya la proyección alcista se queda bastante atrás. De hecho, pensaría que toda la tendencia alcista que había comenzado en octubre de 2022 podría estar gravemente en riesgo. Por lo tanto, situación bastante negativa ahora mismo en Telefónica. Fijaros como el MAC muy cerquita de la señal de venta, un volumen altísimo. Pinta muy pero que muy mal la caída que hemos visto hoy en la cotización de Telefónica. Vamos a continuar con Grifols. Veamos una tendencia alcista muy buena desde marzo de 2023, había hecho una paradita y luego veíamos cómo en mayo empezaba a repuntar de nuevo, veíamos otra paradita
y al superar la media de 200 sesiones veíamos ese último impulso al alza en el cual poníamos el objetivo en el gap que tenía por cerrar la zona de los 14,20. Pero fijaros cómo superar la zona de los 13,04, que era una zona de resistencia, vimos cómo parecía que la consolidaba como soporte, pero veíamos como ya aquí empezaba quizás a marcar una tendencia de máximos y mínimos decrecientes en el más corto plazo. Eso nos hacía por lo menos pensar que podríamos continuar cayendo. Pero bueno, tenía ese soporte que de momento se mantenía. Pero en la sesión de hoy hemos visto cómo ha perdido esa zona tan importante de soporte. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos valorar? Pues que quizás podríamos continuar con la corrección. ¿Hasta dónde? Pues en un primer momento podríamos irnos, fijaros, hasta la antigua zona de resistencia que teníamos 11,85 en este movimiento lateral. Y además coincidiría con la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que la corrección se frena en esa zona y volvemos a repuntar, pues simplemente puede ser un nuevo diente de sierra, la tendencia alcista para continuar al alza y poner el objetivo de nuevo en ese gap. Es decir, la tendencia alcista en el caso de Grifols todavía se mantendría muy viva. ¿Cuál es el problema? Que si ya pierde la media 70 sesiones, la zona de los 11,85 sería muy mala señal y volveríamos al movimiento lateral que veíamos durante el mes de mayo y el mes de junio. Por lo tanto, nos podríamos mover en esta zona de aquí. El problema de esto, pues que ya podríamos pensar que nos hemos metido dentro de una tendencia bajista porque vamos formando nuevos máximos y mínimos decrecientes. Así que para mantener la tendencia alcista, la clave ¿dónde está? En no perder la zona de los 11,85. Mientras la mantenga, pues bueno, podemos decir que son simples correcciones dentro de la tendencia alcista. Si la pierde, pues deberíamos empezar a pensar en que quizás la tendencia se ha dado la vuelta para continuar cayendo ahora mismo. Y vamos con la última de las acciones, que es Bankinter, que también la estamos analizando muy a menudo. Y fijaros que analizamos el vídeo del resumen semanal. Y decíamos que llevamos varias sesiones desde que comenzó la caída, después de alcanzar ese objetivo en la zona del 6,25, ponemos el objetivo en la media de 70 sesiones. La primera zona clave, los 6 euros. Vimos cómo estuvo tonteando en esa zona en varias sesiones. El momento que la perdió, ¿dónde se fue? Al siguiente de los objetivos, que es el que ha alcanzado en la sesión de hoy, que es la media móvil de 70 sesiones. Vemos que en un primer momento, al cierre, la ha conseguido salvar, aunque hemos visto cómo en parte de la sesión ha estado por debajo de la media de 70. Fijaros cómo tirábamos una directriz alcista de la tendencia que había comenzado en mayo de 2023 y fijaros cómo el mínimo de hoy ha llegado justamente hasta esa zona. Por lo tanto, podríamos decir que si se mantiene sobre la media 70 y se mantiene sobre la directriz alcista, podríamos estar viendo una simple corrección dentro de la tendencia alcista para ahora buscar un nuevo objetivo al alza que quizás sea cerrar el gap que dejó abierto en marzo de 2023. ¿Cuál es el problema? Lo que hemos comentado antes, que las caídas están teniendo muy mala pinta, estamos viendo caídas con mucho volumen en acciones muy importantes, parece que esto se está deteriorando bastante, estamos perdiendo zonas de soporte que pueden ser importantes en algunos índices, por lo tanto no habría que extrañar que continuáramos cayendo. En antiguas correcciones que hemos visto hace semanas en el IBEX 35 veíamos como el volumen era muy bajito. El problema que hoy, por ejemplo, hemos visto como el volumen era bastante alto y veíamos en anteriores semanas como veíamos caídas más fuertes que la de hoy con un volumen muchísimo más bajo. Entonces, que el volumen ahora sea tan alto es muy mala señal. Si eso nos indica que podemos continuar cayendo, Bankinter puede que no se salve de la quema y si pierde, como decimos, esta directriz alcista en la media 70 sesiones, podríamos dar por finalizada esta tendencia alcista. Nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte alrededor de los 5,45, 5,44 en el gráfico. Desde aquí sí que es verdad que podríamos rebotar quizás para ahora consolidar como resistencia ese antiguo soporte, la media 70 sesiones, incluso hacer un pullback hasta la directriz alcista, pero a partir de ahí podríamos volver a marcar nuevos mínimos decrecientes y consolidar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Así que bueno, ¿cuál es el problema? Lo que comentamos siempre, cuando estamos en la parte alta nos da bastante riesgo estar dentro y cuando estamos por abajo nos da bastante pánico quizás meternos ahora mismo porque vemos que si pierde esa zona puede ser el comienzo de una tendencia bajista y quedarnos atrapados en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, esto es la historia de siempre. Aquí también veíamos una corrección importante y luego consiguió darse la vuelta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que quizás ahora estamos viendo señales bastante negativas. Fijaros en la corrección de aquí, el volumen tan bajito que había, insignificante totalmente. Aquí también. Y fijaros el volumen que estamos viendo con las caídas que hemos visto en las últimas semanas en Bankinter. Esto es malísima señal. Lo vamos a ver mejor en el gráfico semanal seguramente. Fijaros. Esta corrección de aquí con un volumen bajísimo.
y aquí ya llevamos varias semanas viendo un volumen bastante alto. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que no pinta demasiado bien ahora su situación y quizás tenemos más riesgo que en antiguas correcciones de la actual tendencia alcista de Bank Inter. Así que nada, hasta que llega el vídeo de hoy, vamos a ver cómo continúa la semana, porque la verdad que hemos comenzado de forma bastante negativa. Parecía que Estados Unidos iba aguantando, pero ya se ha contagiado totalmente de las caídas y de hecho ahora el SP500 se encontraba en una zona de soporte bastante importante en el gráfico y de perderla podría significar que podríamos caer de forma más importante y buscar soportes quizás más claves en la actual tendencia alcista. Así que bueno, como decimos, seguiremos por aquí, seguiremos analizándolo. Así que nada, recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.